días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, Cata. Bueno, acá te saluda Flor y Nacho. Buenísimo. ¿Cómo están? Muy bien, Cata. Bueno, cuando quieras, perdón, que se ha llevado a cabo desde la CGT y que ha convocado a muchísima gente y a diferentes sectores, ¿no? De la Argentina, una situación que años atrás no se había vivido con otros gobiernos, ¿no? O por lo No, menos, de hecho es histórico. Es el primer paro que se hace a 45 días de una asunción presidencial y además en enero, ¿no? Que sabemos que nosotros culturalmente enero es como un mes que bueno, nada, estamos todos de vacaciones, esperando que pase el calor. sí. Pero bueno, a partir de la pronunciación del decreto de necesidad y urgencia y la ley ómnibus, la CGT convocó a este paro general que se llevó a cabo con bastante masividad en diferentes puntos del país. Acá en Buenos Aires fue bastante fuerte, fue impresionante la cantidad de gente. De hecho, se veían las fotos desde el cielo y nada, estaba la plaza de Congreso, estaba colmada. Y además esto, ¿no? Que no solo fueron los sindicatos, sino que también congregó a mucha gente que fue por su cuenta, que fue sola, a acompañar también a esta medida. Y esta situación, esta medida que no solamente ha convocado al sector trabajador, sino a diferentes puntos, ¿no? A diferentes sectores sociales, ¿qué opinión te merece, ¿no? O merece esto. Y teniendo en cuenta esto que decías, un mes totalmente atípico donde se supone que está todo más en stand-by. Sí, tenemos un cambio de gobierno total días anteriores, 45 días antes, pero igualmente no es no es común ver este tipo de movimientos o movilizaciones a tan pocos días y durante esta época, como bien lo mencionabas. Sí, pasa que tampoco es típico lo que está sucediendo. O sea, las medidas que está presentando el nuevo presidente van en contra de un montón de sectores y proponen cambios muy radicales. Entonces, no es solamente al sector de los trabajadores, por eso los sindicatos, sino también pensemos que la columna de cultura fue inmensa también. O sea, y cultura no fue con un sindicato, cultura fue el cine, fue el teatro, fue artistas plásticos, fue el tango, fue la danza. Entonces, hay un montón, o sea, el documento es tan amplio que hay que tomarse el tiempo de leerlo, ¿no? Y ver lo que sucede y ver qué es lo que está proponiendo en realidad. Entonces, ni siquiera es incluso un capricho, o sea, no es que, bueno, el Estado no me va a dar más plata para que yo haga mi obra de teatro, sino que no voy a tener apoyo del Estado para poder hacer esa obra del teatro. Entonces, por eso también hay tanta gente o sea, alzándose en esta situación, porque son cosas que se han construido en los últimos 25 años y de un día para el otro los tiran con un plumazo. O sea, es muy radical el cambio. Te pusiste a analizar cómo te va Nacho Igarzábal. Te pusiste a analizar los contextos en los que se habían dado los dos paros récord de la Argentina en términos de eh, tiempo de gobierno. Primero estaba de la Rúa, 90 días, y ahora Javier Milei. ¿Cuáles fueron las diferencias entre ambas medidas de fuerza y los contextos históricos? Sí, son momentos distintos en realidad. O sea, pensemos que el contexto de la Rúa también fue un contexto muy problemático. Yo me acuerdo de aquel entonces, lo vi en vivo y en directo, eh, pero se venía con esta idea de salir de la Ujú. convertibilidad, el tema del plan Bonex. También siempre la economía es como la variable de ajuste en estas situaciones. Eh, en este caso, también es todo muy raro, porque pensemos que nos venían diciendo que un 8% de inflación mensual estaba mal y de Ujú. repente te dicen que un 25% está bien. Entonces, en algún punto yo creo que la gente, o sea, hay que medio analizar quiénes fueron los que votaron este Sí. proyecto, ¿no? Entonces, en principio el 44% de gente que no votó esto es un 44% muy fuerte. Y después tenés un 30% que lo votó convencido, y después tenés otro porcentaje, que es un 20%, que no lo votó convencido, lo votó porque no quería votar al otro Sí. proyecto. Y esa gente es la que hoy está diciendo, che, yo voté esto y, o sea, yo voy al supermercado y está en contra mío. Me estás diciendo que voy a tener que pagarle el transporte más caro. Se viene la quita de subsidios en luz, gas, agua. Y no estoy viendo una posibilidad de mejora de mi salario. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, ahí es donde empieza a participar todo esto, que es distinto a lo que pasaba en aquel Claro. entonces con De la Rúa.
Que aparte, por ejemplo, en la época de la Rúa no había ni siquiera gente bancalizada, había mucha gente trabajando en negro, no existía ni siquiera la tarjeta de débito, Claro. ¿no? O sea, es muy distinto el contexto. Vos mencionabas recién, o por lo menos dentro de tu trabajo hay una diferencia, ¿no? Diferenciás lo que es un paro y una movilización. En este caso fue un paro nacional con cese de actividades en muchísimos sectores de la productividad, servicios y al mismo tiempo de la administración pública. Bueno, ¿cuál es el análisis que vos haces de esto? Sí, es diferente, o sea, manifestaciones y movilizaciones hay todos los días. Ujú. Un paro es algo que se convoca, donde todos los jefes sindicales se ponen de acuerdo y dicen, bueno, tal día vamos a parar. Y justamente hubo un acatamiento de diferentes sindicatos, o sea, bancos, aviones, transporte, gestión pública, como bien decías recién. O sea, diferentes rubros se convocaron a este paro. Y generalmente cuando se hace un paro también se hace un documento. O Sí. sea, porque el paro es, o sea, yo me puedo movilizar todos los días porque estoy reclamando tierras, por ejemplo. Pero ya cuando hago un paro, o sea, porque también es el derecho a huelga, ¿no? O sea, Sí. cuando yo ya me detengo y digo, bueno, hoy no voy a ir a trabajar, no voy a producir porque están atentando en contra de determinada situación que me afecta. Y ahí se hace un documento, o sea, de hecho se presenta como una proclama de por qué el paro y con qué términos y qué se solicita y qué se pide. Y este fue como un primer llamado de atención, en realidad. O sea, no es un paro indeterminado, sino que la CGT se hizo presente en Plaza Congreso por unas 3 horas más o Ujú. menos. Después el paro se terminó muy pacíficamente. Hacia las 5 de la tarde estaba todo el mundo en su casa. Sí. De Acá, hecho, perdón Nacho, sí. pero se ha planteado, se ha visto esta diferencia, ¿no? Estaba el sector quienes defienden este derecho a huelga y se ha generado una tensión entre también aquellas personas que defienden este derecho a trabajar. Bueno, no, ustedes me cortan la calle, ustedes movilizan, pero no me pueden obligar a mí que yo pienso de tal o cual manera a no trabajar, a no asistir a mi lugar de trabajo. Pero ¿Cómo analizás esto? nadie estaba obligado a acatar el paro. De hecho, el transporte trabajó normalmente hasta las 7 de la tarde. Sí. Transporte cortó a las 7 justamente para que la gente pueda ir a trabajar y No, volver a su claro. casa. Sí, sí, pero se ha Y generado las como una calles, tensión social ahí, ¿no? Que quizás antes no se veía tan pero, reflejado, tan pero visible. en realidad hay que prestar atención a dos cosas, lo que se dice y lo que pasa. O Bien. sea, uno va escuchando, si solo escucha, va a escuchar que hay tensión social, pero si uno ve la foto, o sea, yo lo vi en vivo todo el paro, las calles no estaban cortadas, o sea, hubo autos que pasaron por entre medio de los manifestantes y en el momento en que no pudieron avanzar es porque había policías, no manifestantes. Los manifestantes en ningún momento se pusieron a cortar el tránsito, ni a impedir el tránsito, ni nada por el estilo. Y además es un paro que se informó semanas atrás. Entonces, también la gente podía como decir, bueno, hoy en vez de ir por Rivadavia, voy a dar la vuelta por otro lado. O Sí. sea, a nadie se le obligó a no ir a trabajar. O sea, después sí salieron un montón de titulares diciendo que había denuncias Sí. hay 50.000 denuncias de gente que está siendo obligada a acatar el paro y comprobable. O sea, nadie, o sea, acá particularmente en Buenos Aires el paro fue totalmente pacífico. Eh, Eh, Cata, y tiene que ver con eso, ¿no? en qué situación está en la historia, ¿no? Tomando siempre el lugar tuyo, ¿no? Como especialista en historia y analista política, ¿en qué lugar está de su historia la CGT? Cuando se habla de estos 45 días que han pasado del gobierno de Javier Milei para realizar el paro récord, ¿no? En tiempo, y durante 4 años, a pesar de los desmanejo, si se quiere, que hubo en la gestión anterior de Alberto Fernández, con la propia ausencia del presidente Fernández durante todo el 2023, la CGT no realizó ninguna medida de fuerza, cuando, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner sí lo hizo, con Néstor Kirchner sí lo hizo y con Mauricio Macri también lo hizo. ¿Qué análisis se puede hacer de estos últimos 4 años de la CGT, donde puede generar sospechas, ¿no? A los 45 días de gobierno de Javier Milei, realiza una medida de fuerza de estas características. Sí, en realidad, a ver, la CGT es la Confederación General de los Trabajadores, o Claro. sea, tienen que salir a hacer un paro en tanto y en cuanto el gobierno haga una acción que va en contra de los trabajadores. Ujú. Y por más que
se le diga al presidente Fernández que estuvo desaparecido un año y que la inflación y que la mar en coche, ninguna medida fue en contra de los trabajadores. O sea, en ningún momento Alberto Fernández salió a decir, bueno, yo voy a hacer esto en contra de los trabajadores. De hecho, si nos acordamos, en la gestión de la pandemia, que parece que la gente se olvida, había IFE, había ayudas, todo el tiempo el Estado estuvo dando ayudas, tal vez no eran las suficientes, tal vez se quería más, como siempre, pero no hubo recortes de planes sociales, no hubo ningún tipo de situación donde los trabajadores se tengan que parar de manos y decir, están atentando contra mis derechos. En el caso actual, si uno presta atención y lee tanto la ley ómnibus como el decreto de necesidad y urgencia, están hablando de una modificación de las leyes laborales. O sea, se quieren sacar las indemnizaciones, se quieren acortar las licencias, se quieren extender los periodos de prueba, ¿no? Bajo algún tipo de argumentación que esto mejoraría la empleabilidad o que esto mejoraría algún tipo de situación económica. Entonces, yo como trabajador que estoy, no sé, registrado en el sistema, ¿no? Y entonces digo, che, yo tengo 3 meses de prueba y después quedo efectivo. O sea, si después me pasa algo, estoy amparado por una ley. Claro. Eso, si se extiende a 8 meses y después se puede volver a renovar, en ningún momento voy a tener un amparo. Exacto. Y en situaciones de derecho, Claro, en el caso de que siempre el trabajador no guste más tu es el trabajo, más te echan. vulnerable. ¿Y cómo Entonces, bueno, No, seguí, Cata, perdón. no, digo, que tiene que ver un poco con eso, o sea, no hay que mezclar situaciones. Tal vez no estemos de acuerdo con que Alberto haya desaparecido el último mes, el último año de su presidencia, o sea, y tampoco tiene que estar presente. O sea, el presidente en realidad no es una especie de actor que tiene que estar en la tele todo el tiempo hablando y haciendo. O sea, el presidente preside a sus ministros y sus ministros tienen que gestionar. Claro. Por eso tal vez Massa estaba mucho más presente porque quemaba la situación económica. O sea, en su momento lo mismo pasaba con Cavallo. O sea, de la Rúa estaba ausente y Cavallo estaba en todos lados. Y lo mismo con Menem. O sea, siempre es el ministro de Economía el que más conocemos. Pensemos que durante la pandemia estaba el ministro de Salud. No salía Alberto a hablar. Alberto hablaba una vez cada 15 días, en algún momento. O sea, el presidente en realidad tiene que venir como el papá a dar orden y a dar tranquilidad al mundo. Se trata de eso. O sea, no se trata de ser un mediático el presidente. Nosotros tenemos como estas cosas un poco modificadas, ¿no? Entonces, el presidente es como el jefe del equipo. Después está el jefe de gabinete y después están los ministros, ¿no? Es como, o sea, el presidente viene a ser Scaloni. Vos no hablas con Scaloni todo el tiempo, hablas de Messi. Claro. Entonces es Va más o menos lo delegando, mismo. Esa es un poco la metáfora. Pero bueno, o sea, actualmente tenemos cada vez menos ministros, entonces no sabemos cómo van a gestionar y hay un presidente muy personalista. Vamos a ver qué sucede ahora. Y hay que prestar atención, porque tanto el decreto como la ley ómnibus vienen a plantear cambios radicales, culturales, y dentro del derecho en general y de lo que entendemos como cuestión democrática. O sea, ahora se sacaron como 300 artículos de la ley ómnibus, pero no se sacó el más importante, que es el primero, que es que si se aprueba, Milei va a tener poderes legislativos. O sea, Milei pasa a ser el Congreso, es el presidente y el Congreso. Y eso iría en contra de la cuestión democrática y de la cuestión republicana. Entonces, falta todavía leer un poco ese documento y entender eso. O sea, pensemos que nosotros tenemos una democracia representativa. O sea, hay un diputado y hay un senador en ese Congreso que yo voté para que haga las leyes que yo necesito, ¿no? Y esas leyes se debaten, y esas leyes llevan mucho trabajo, y de repente va a venir un presidente que no le cabe esa ley y la va a sacar. Claro, O sea, digamos, pero el presidente, por eso es tan importante. el presidente esto ya del mismo paro. tiene la facultad de derogar las leyes que no le interese, digamos. Después de aprobar una ley en el Congreso, el presidente puede derogarla, ¿no? También, más allá de la No cuestión todas, no todas. Pero bueno, por eso digo que es tan importante y por eso también es este paro. O sea, por eso se da el paro, no solo por un tema laboral y de esta situación, sino porque va a cambiar las reglas de la democracia. Entonces, no fue solo la CGT la que fue al paro, fue Claro, no, mucha no. gente sin Claramente su no. sindicato, fue mucha gente sola a decir, bueno, no, esto no. ¿Y van a seguir replicándose este tipo de movilizaciones a lo largo de este año, teniendo en cuenta cómo se está llevando adelante la gestión del presidente a tan pocos días, ¿no?, de asumir? ¿Cómo crees que se No, viene? no sé todavía, no escuché si hay otra nueva convocatoria. Sé que están todas las organizaciones en alerta, pero bueno, en principio hay que ver qué sucede mañana
en el Congreso y Eso a te iba a partir de preguntar. eso ver qué sucede. Eso te quería preguntar, ¿qué análisis haces de lo que pueda suceder mañana, ¿no? ¿Cómo crees que, o cuál va a ser el contexto en el que se va a desarrollar esta sesión donde se va presuntamente a aprobar, según lo que dicen desde el Ejecutivo Nacional, esta ley ómnibus? Y mañana hay que prestar atención. Mañana hay que estar atentos a esa sesión, hay que prestar atentos a quiénes son los que van a aprobar que esto suceda y quiénes no. Entonces, nada, hay que estar atentos, hay que involucrarse Sí, en lo que sucede, porque fíjense que hay gente que te dice, no, a mí la política no me interesa, pero vos fíjate cómo la política ahora va a afectar no, te tu vida atraviesa cotidiana. completamente, sí. Entonces, mañana hay que prestar atención a quiénes son los que aprueban y quiénes son los que no aprueban. Cata, por la última de mi parte, en este sentido, cuando hablabas del desinterés del tema de la política y la gente, ¿crees que esto va a terminar llevando a que la gente se prenda más a esto que tiene que ver con la política? Porque fue un año muy político el 2023, ¿no? Donde he visto militancia sin banderas políticas, ¿no? He visto militancia política en las redes sociales de una manera abrumadora a lo largo del 2023. ¿Crees que esta va a ser la tendencia de ahora en más? Yo la verdad es que espero que sí, espero que la gente se involucre un poco más con el juego político, más que nada porque o sea, como bien decís, hubo mucha militancia, pero hubo militancia sin bandera política. Por eso lo digo, sin bandera, sin bandera. Y claro, y eso también hace que la gente como que milite la no política. Sí, Cuando vos militás la no política, no te involucrás, no tenés una idea particular y a quién acompañás. O sea, después hay que ir a votar. No nos olvidemos que en este país es obligatorio ir a votar y entonces hay que elegir. Y como les decía hace un rato, o sea, si bien mucha gente eligió este proyecto, yo creo que mucha gente lo eligió sin haber escuchado el proyecto, porque también está cargado de una violencia que es impresionante. O sea, hizo campaña con una motosierra en la mano. O sea, no es un chiste, ¿no? Entonces, claro. digo, este tipo de simbolismos en algún momento, o sea, quien lo haya votado sin la convicción, tiene que hacer como un acto de decir, che, ¿por qué voté esto? ¿En qué momento me pareció brillante votar a un tipo con motosierra? Y bueno, nada, eso. Por eso hay que involucrarse un poco más. Bien. Bueno, Cata, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente vamos a estar contactándote más adelante, teniendo en cuenta el año que estamos atravesando. Y bueno, nuevamente agradecerte. Dale, cuando quieran, que tengan hermoso día. Igualmente. Gracias, Cata. Chao, chao. Bueno, hasta Chao. aquí la entrevista, ¿no? Un Muy panorama interesante. político de la mano de Cata Cabana, quien es historiadora y analista política.